Señoras y señores, bienvenidos a La Voz del Tribunal Constitucional. Hoy les presentamos el discurso de rendición de cuentas a cargo del doctor Milton Ray Guevara, que pronunció aquí en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia en una audiencia solemne, donde el Tribunal Constitucional, a través de su magistrado presidente, presentó los logros y jurisprudencia del Tribunal Constitucional durante el periodo 2022. Les dejamos ahora con el doctor Milton Ray Guevara en su discurso de rendición de cuentas. Hoy me presento ante ustedes sosteniéndome en Dios y la Constitución Dominicana, en la fe y el amor a la patria, en la esperanza de un porvenir donde reine la justicia social y la igualdad material. Han transcurrido 13 años desde la proclamación de la Constitución más avanzada de Iberoamérica el 26 de enero del año 2010. Una Constitución que en su preámbulo invoca a Dios y se guía por el ideario de los padres de la patria y de los próceres de la restauración. Proclama los valores supremos y los principios fundamentales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la convivencia, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad, el bienestar social, el equilibrio ecológico, el progreso y la paz, factores esenciales para la cohesión social. Este mandato se impone a quienes nos representaron en la Asamblea Nacional Revisora, pero debe establecer el proceder de todos los servidores públicos, de los ciudadanos dominicanos y de quienes por voluntad propia habitan nuestro territorio. Estos valores y principios citados han sido la carta de ruta del órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad durante sus 11 años de existencia en nuestro país, República Dominicana. Este Tribunal Constitucional está lleno de vida, tiene un cuerpo saludable y robusto que protege a quienes más ama, a su madre, la Constitución, y a sus hijos, el gran soberano, el pueblo dominicano. El Tribunal Constitucional nació de un consenso político y social. Desde sus primeros años fue encomendado a cuidadores conscientes de su valor y trascendencia para un pueblo históricamente lastimado desde sus entrañas y cientos de veces víctima de desaprensivos que han querido desmembrar su democracia, quebrantar su soberanía y encarcelar su libertad. Ya lo he dicho, que se lea bien, que se escuche bien, desde Cabo Engaño hasta Cabo Irois, desde Cabo Isabela hasta Cabo Beato. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana siempre será el guardián de la Constitución y la soberanía dominicana. En esta mañana, ante ustedes, le agrego, y de la dominicanidad. Constitución y dominicanidad es el lema y estímulo para la acción que desarrollaremos durante el recién iniciado año. Este ha sido ampliamente divulgado en las redes sociales del Tribunal y por el artículo publicado en el periódico Hoy de la autoría del destacado jurista Eduardo Jorge Prats, en el cual agradece al TC por su elección. Además, realiza grandes aportes sobre los principios y valores de la dominicanidad consagrados en la Constitución. El diccionario de la Real Academia Española define dominicanidad como el carácter o condición de dominicano, es decir, el conjunto de elementos que caracterizan a los nacionales de la República Dominicana. Si yo les preguntase qué define a los dominicanos, es muy probable que a una sola voz se escuche patriotismo, nacionalismo, alegría, calidez, merengue, bachata, creencias, mangú, sancocho, solidaridad, carnaval, béisbol, voleibol femenino, playas, montañas, ríos y cordilleras, testigos de grandes hazañas. Eso y más
con luces y sombras, somos los habitantes del país colocados en el mismo trayecto del sol, en el país de nuestro Pedro Mir. Y como diría Renan, la nación está hecha de espíritu y de cuerpo, de carne vivificadora, y lógicamente también supone comunidad de recuerdos históricos, comunidad de ideales, voluntad de vivir en común. La Constitución es una guía y garantía de la dominicanidad que establece los elementos de la identidad nacional, los valores y principios rectores del ser dominicano, desde la organización del Estado libre e independiente, la soberanía inviolable, la conformación del territorio inalienable, el régimen fronterizo, donde la propiedad inmobiliaria debe ser de los dominicanos, los recursos naturales, los mecanismos de adquisición de la nacionalidad y la prerrogativa de adquirir una segunda, la ciudadanía que se adquiere a los 18 años de edad y con ella derechos y deberes políticos sociales, el régimen de extranjería y la declaratoria de que somos un Estado miembro de la comunidad internacional abierto a la cooperación y apegado a las normas del derecho internacional. En su labor jurisprudencial, el Tribunal Constitucional ha protegido dos de los pilares de la dominicanidad, la soberanía y la nacionalidad. La primera, cuando mediante la sentencia 315-15 declaró no conforme con la Constitución el acuerdo sobre estatus del personal de los Estados Unidos en la República Dominicana. En cuanto a la nacionalidad, elemento neurálgico de la dominicanidad, el tribunal dictó la emblemática sentencia 168-13 que reafirmó la validez de la disposición establecida en la Constitución Dominicana del 20 de junio de 1929, reproducida en la Constitución de 1966. En 1929 se excluyó de la nacionalidad dominicana por ius soli a los hijos e hijas nacidos en el país de padres extranjeros en tránsito y se establecieron los perfiles para adquirir la nacionalidad por derecho de suelo. Sobre esta sentencia les invito a leer la recién publicada obra del magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pisano y Dulce María Vargas Corona, titulada Improcedencia de las principales objeciones a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. La Carta Sustantiva de la Nación, posterior al capítulo de las relaciones y el derecho internacional, destina un capítulo esencial al idioma y los símbolos que identifican la patria. Declara que el idioma oficial es el español. Los dominicanos tenemos el inmenso privilegio de comunicarnos con el más romántico de los idiomas, el del heráldico Cervantes, el del realismo mágico de García Márquez y el de los poemas de Salomé Ureña, de Franklin Mieses Burgos, de Neruda y de Pedro Mir. El tribunal salvaguardó la identidad nacional y el canto a la patria mediante la sentencia 713-16 al determinar que la disposición constitucional que establece el himno nacional, artículo 33, es una especie de cláusula inmutable o pétrea que impide cualquier modificación a su letra y a su melodía. Para el tribunal, el himno es una de las fuentes de consenso emotivas de una comunidad política a las que se refiere Peter Aberle en su obra El Estado Constitucional. Los demás títulos y capítulos de la Constitución consagran elementos definitorios de nuestra dominicanidad, porque desde el preámbulo hasta la parte transitoria, nuestra ley de leyes consagra las avenidas de la dominicanidad, el proyecto de nación que quisieron los trinitarios, los restauradores,
el proyecto soñado por las hermanas Mirabal y el que hemos anhelado los dominicanos que amamos profundamente nuestra patria. Por ello es necesario que en cada uno de nuestros corazones se construya un altar a la República Dominicana, a la preservación de su soberanía, de su independencia y de los valores fundamentales que se recogen en sus símbolos patrios, el himno nacional, la bandera nacional y el escudo nacional con su lema Dios, patria y libertad. En palabras de Eduardo Jorge Prats, párrafo de cierre de su artículo sobre Constitución y Dominicanidad, cito: como se ve, el concepto constitucional de la dominicanidad no es para nada elitista, sino popular, no es excluyente, sino inclusivo, favoreciendo los valores patria, pero garantizando la diversidad cultural, la cooperación internacional y la integración de la diáspora, de quienes gocen de la doble nacionalidad y de todas las personas a quienes el Estado debe garantizar siempre el derecho a su identidad cultural, individual y colectiva, artículo 64.3 de nuestra Constitución. Me permito cerrar este apartado dedicado a la Constitución y la dominicanidad citando los versos del poema La Patria de nuestra querida Salomé Ureña. Patria mía, levanta ya del polvo la ensangrentada frente y entona el himno santo de la unión y libertad. Tu rango soberano dispútale a la historia, demándale a la fama tu lauro y tu blasón, mostrando a las naciones tu título inmortal. Hablemos ahora de la remodelación del edificio Juan Pablo Duarte del Tribunal Constitucional y avance del edificio jurisdiccional. Hay una frase que reza que el hábito no hace al monje, pero se agrega, pero contribuye. Un tema que no es posible soslayar en este momento es el relativo a la remodelación del edificio Juan Pablo Duarte del Tribunal Constitucional y la construcción del edificio jurisdiccional en el área que anteriormente se destinaba a parqueo. En los primeros meses del año pasado se concluyó en manos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones la remodelación del viejo edificio, del sótano, el segundo y tercer piso, que es lo que nosotros tenemos actualmente. Lamentablemente, y a pesar de las instrucciones, suministro de fondos y apoyo entusiasta a tal efecto del señor presidente de la República, don Luis Abinader Corona, el dilatado proceso del nuevo edificio jurisdiccional que fue prometido por las antiguas autoridades, por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para el año 2018, mantiene en los 2 últimos años y medio a esta alta corte en situación deplorable, obligándonos a continuar operando sin una sala de audiencia. Debemos venir aquí donde generosamente se nos acoge, sin salón de eventos, sin biblioteca, sin parqueo, sin comedor y sin las condiciones mínimas necesarias para el correcto funcionamiento de los despachos de los jueces. Tanto es así que a la fecha la construcción está en la fase de levantamiento de las columnas y vigas de acero que servirán de soporte a la estructura. Además, el proyecto de reforzamiento de la estructura del edificio Juan Pablo Duarte permanece sin avances en la Dirección General de Edificaciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, situación que resulta de gran preocupación por el alto riesgo y vulnerabilidad del mismo ante la ocurrencia de cualquier evento sísmico. Esperamos que el mandato del presidente Luis Abinader se cumpla pronto y bien, de modo que a finales de año se haya concluido la obra. Decía
un gran experto en cuestiones sísmicas, que el tribunal, el viejo edificio del tribunal, parece una tumba de primera clase. Un logro de singular importancia alcanzado por el Tribunal Constitucional a finales del año pasado y que se ha concretado en este mes y que anuncio con profunda satisfacción, es que el Tribunal Constitucional ha obtenido la certificación bajo la norma internacional ISO 37001 sobre el sistema de gestión antisoborno, emitida en fecha 17 de enero de 2023 por la firma certificadora AENOR. Con ella se busca prevenir y eliminar posibles prácticas fraudulentas y mitigar los riesgos de soborno, asegurando la sostenibilidad de una cultura fundamentada en valores en los procesos jurisdiccionales, financieros, administrativos, del talento humano, tecnologías de información y comunicación, planificación, fortalecimiento institucional y seguridad de la institución. Sobre el particular, sostengo el criterio de que el poder jurisdiccional del Estado, y en especial el Tribunal Constitucional, tiene que predicar con el ejemplo, dotándose de mecanismos para prevenir y sancionar prácticas constitutivas del flagelo de la corrupción que ha golpeado el patrimonio público y estremecido la conciencia nacional, perjudicando a los sectores más vulnerables del país y a nuestros planes de desarrollo. Con el sagrado respeto del debido proceso, robustecido por las múltiples decisiones del TC, no es posible que el poder jurisdiccional no trate de dar el ejemplo, sirviendo así de aliado esencial de los poderes públicos en el combate contra la impunidad y la corrupción. Entre las principales actividades del Centro de Estudios Constitucionales, y yo quiero hacer un paréntesis aquí, yo no sé si está doña Mayra Cabral, que está embarazada, que es la directora del Centro de Estudios Constitucionales, si está ahí, que se levante, que vean esta mujer lo que ha hecho. Ustedes van a escuchar parte de lo que ha hecho en este tribunal. Voy a mencionar algunas de las actividades del Centro de Estudios Constitucionales. Me permito decir que entre las principales actividades del Centro de Estudios Constitucionales, como órgano de investigación académico y técnico de apoyo, conforme al mandato establecido en el artículo 35 de nuestra ley orgánica, podemos citar: se inició, y eso es muy importante, el proyecto de enseñanza de la Constitución en las instituciones de educación superior, iniciativa impulsada con el invaluable apoyo del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESIT, en la cabeza de su dinámico y laborioso ministro, don Franklin García Fermín, que busca concretar el mandato contenido en la Constitución en su artículo 63, numeral 13, sobre enseñanza obligatoria de la Constitución en todas las instituciones de educación públicas y privadas del país. En fecha 19 de abril de 2022, por otra parte, fue creada la Unidad de Investigación sobre Derecho y Justicia Constitucional,
que ha contemplado unas líneas de investigación estructuradas en 6 series: derechos fundamentales, procesos constitucionales, constitución y administración pública, argumentación constitucional, constitucionalismo dominicano e iberoamericano. Actualmente la unidad se encuentra realizando 2 trabajos de investigación de temas de acción constitucional de amparo y derecho a la salud, que consistirán en 2 obras colectivas. A través de su departamento de capacitación se realizaron 4 diplomados, logrando la participación de aproximadamente 300 personas, incluyendo servidores del Ministerio de Administración Pública, MAP, líderes comunitarios y servidores del Ministerio de Interior y Policía y la comunidad jurídica en general. Debemos hacer especial mención del diplomado sobre constitucionalización de la seguridad social, realizado en coordinación con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, OIS, dirigido a jueces, funcionarios de la rama judicial, servidores y abogados responsables de la gestión de la seguridad social de República Dominicana, que se desarrolló en 2 fases, virtual y presencial, y que contó con la participación de los más destacados expertos de Iberoamérica en el área, con una duración récord para mí de un diplomado, porque no era una maestría, de nada menos y nada más que 270 horas académicas. Están bien formados. A sus 11 años de existencia, el Tribunal Constitucional, por otra parte, acumula un importante legado editorial que comprende la creación, actualización y o reimpresión de más de 172 títulos en 322 ejemplares y 63 reimpresiones, diseñados para satisfacer las necesidades de información a abogados, investigadores, historiadores, estudiantes de derecho, así como a la ciudadanía dominicana de todas las edades. En el año 2022 se pusieron en circulación 33 títulos en 46 ejemplares y 21 reimpresiones. Vayamos ahora a la enseñanza de la Constitución en las escuelas. Aquí debo necesariamente detenerme para levantar mi voz una vez más con el firme propósito de que en la República Dominicana la enseñanza de la Constitución en los centros educativos, desde el nivel inicial hasta secundaria, deje de ser una asignatura pendiente. Educar en Constitución no es formación moral y cívica, es formar en los principios y valores de la Constitución. Educar en Constitución es allanar el camino para construir desde el primer día de escolaridad ciudadanos aferrados al cumplimiento de sus deberes, conscientes de sus derechos y capaces de exigir cuando sea necesario, a través de las garantías establecidas en los artículos 68 y 73 de la Constitución, el respeto y reconocimiento de sus derechos fundamentales. No es posible formar en derechos y deberes fundamentales sin formarles en sus garantías. No hay derechos sin garantías. Los menores de edad deben contar con las herramientas para exigir el cese de la violación de sus derechos o que se les reconozcan derechos no reconocidos. Ejemplo del poder que tiene el conocimiento de las garantías fundamentales es la sentencia 6419, que decidió una acción de amparo resultando gananciosa, en la cual la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela y el estudiantado del Distrito Educativo 03 de Barahona reclamaron el derecho a la educación. Pero el conocimiento de la Constitución no debe estar únicamente enfocado en la enseñanza de los derechos, deberes y garantías fundamentales. La formación en Constitución debe ser integral y transversal. Integral porque debe revisarse todo el contenido constitucional asociado al conocimiento que se desee transmitir. Si hablamos de la separación de los poderes, no solo es decirle que hay 3 poderes del Estado, o como pienso yo que hay 4 con el poder jurisdiccional.
Tampoco es suficiente decirles quiénes lo conforman. Deben impartirse el detalle, cuáles son las funciones propias de cada uno, para así lograr que los estudiantes de forma crítica, llegado al momento de convertirse en ciudadanos a los 18 años de edad, con capacidad para elegir y ser elegidos, puedan ser conscientes de ejercer el derecho más hermoso de la democracia, el derecho al voto, donde todos los ciudadanos son iguales. No importa la fortuna que se tenga, un ciudadano, un voto. Cuando hablamos de la enseñanza de la Constitución, nos referimos a que debe también permear todas las asignaturas del currículo educativo, porque la Constitución no es solo moral y cívica, no es solo historia o ciencias sociales. La Constitución Dominicana, el texto más avanzado de Iberoamérica, es también geografía nacional, como consta del artículo 9 al 13, que no puede instruirse sin los artículos destinados al ordenamiento del territorio y de la administración local, a partir del artículo 193. Es también ciencias naturales, cuando nos habla de los recursos naturales, de los recursos hídricos, las áreas protegidas y el aprovechamiento de los recursos naturales, que debe enseñarse de la mano del derecho a la seguridad alimentaria y del derecho al medio ambiente, sin olvidar formarles sobre la base de que este derecho conlleva un deber de protección. La norma suprema también es lengua española y literatura. El idioma dominicano está consagrado en el artículo 29. Los estudiantes deben saber que se forman principalmente en español, más allá de las razones históricas, porque la Constitución Dominicana les reconoce como el único idioma oficial de nuestro país. En definitiva, la transversalidad no puede suplantar la existencia de una asignatura que se corresponda plenamente a la enseñanza de la Constitución. Repito, la formación debe ser integral y transversal. Y repito, no me cansaré de exigir el cumplimiento real del artículo 63, numeral 13 de la Constitución. Pedro Enríquez Ureña decía: solo la cultura salva a los pueblos. Y yo he agregado: solo la Constitución libera a los ciudadanos. Si queremos ciudadanos liberados en el ejercicio pleno de sus derechos y sus deberes, hay que formarlos en la Constitución. Si no se quiere formar a esos ciudadanos en la Constitución, no se quiere una patria viva aferrada al Estado de Derecho, al progreso social y a la democracia. Veamos la labor, brevemente, la labor jurisdiccional del tribunal en el 2022. Durante el pasado año ingresó un total de 757 expedientes y se emitieron un total de 532 sentencias, presentando como resultado un indicador de impacto operativo de atención de casos de un 70%. Este mes de enero, a esta fecha de hoy, hemos publicado ya 80 nuevas sentencias que no están en esos cómputos. Este número se ha sumado a la intensa producción del Tribunal Constitucional durante estos 11 años de operatividad, donde hemos recibido un total de 7.662 expedientes, de los cuales han sido dictados un total de 6.300 sentencias, todas disponibles en el portal web del tribunal. En un reconocimiento a esa labor jurisdiccional, 15 de esas sentencias en su versión original en idioma español como en inglés han sido incluidas y publicadas en la base de datos códices de la Conferencia Mundial de Tribunales Constitucionales. Esta reúne sentencias paradigmáticas de tribunales constitucionales de todo el mundo y es una herramienta fundamental del derecho comparado que facilita el intercambio jurisprudencial a partir del estudio del derecho interno para ir armonizando legislaciones, particularmente en el ámbito de la justicia constitucional, de los derechos fundamentales, de la democracia y del Estado de Derecho.
Otras 18 sentencias de esta alta corte están en proceso de ser incluidas. Las decisiones del tribunal han representado un estímulo para que jamás perdamos de vista que la Constitución es nuestra guía, pues con cada precedente se hacen vívidos los mandatos constitucionales y se constituyen en vinculantes fuentes de derecho, esenciales para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional se encuentra trabajando incesantemente para iniciar una visionera transformación que siente las bases de la justicia constitucional del futuro. Aspiramos a materializar este propósito, óigase bien, con la creación, a partir de este momento, el inicio de la creación, del primer laboratorio de innovación, inteligencia y experiencia constitucional destinado al fortalecimiento progresivo de las actividades jurisdiccionales y administrativas del tribunal mediante la inclusión transversal de tecnologías exponenciales y herramientas digitales inteligentes. En materia jurisdiccional se iniciaron los trabajos para robustecer el acceso y experiencia de nuestros usuarios a través de mejoras a los buscadores del portal web y a nuestras bases de datos jurisprudenciales, de la digitalización de nuestras certificaciones y depósitos de documentos y de la habilitación de nuestro primer chatbot constitucional. Asimismo, pretendemos impulsar el área administrativa del tribunal, posicionándolo como un referente en innovación pública e inteligencia de datos por medio de la implementación de una política de cero papel, de la creación del primer repositorio de código abierto para compartir nuestro know-how técnico con organismos homólogos y de la exploración del programa de inteligencia artificial aplicada y de tecnología de blockchain o cadena de datos para salvaguardar la integridad de nuestra data. Debo destacar con profunda satisfacción, porque lo mejor que tiene un académico son sus alumnos. Lo mejor, lo único que vale es lo que uno siembra en sus estudiantes. Debo destacar el apoyo que hemos recibido de la prestigiosa académica, empresaria y jurista Paola Santana, cofundadora de Maternet y primera jefa de gabinete del Tribunal Constitucional, quien es una celebridad mundial y que ha querido contribuir con su tribunal y con su país. Fue una brillante estudiante de Derecho Constitucional a la que tuve el honor y la honra de impartir docencia en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Pido para ella un fuerte aplauso. A continuación expresamos una pequeña muestra de algunas de las disensiones, sentencias que consideramos relevantes por sus novedosos aportes a la jurisprudencia dominicana. La sentencia 5222, el TC como protector del derecho a la libertad de expresión declaró no conforme con la Constitución de la República, óiganlo bien los comunicadores sociales, el numeral 7 del artículo 44 de la ley 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos del 15 de agosto de 2018, que felizmente va a ser renovada por las cámaras legislativas. Este se refiere a la prohibición de propaganda transmitida por los diferentes medios de comunicación radial y televisiva en el periodo de la precampaña electoral, al no superar el test de razonabilidad, lo que limita el derecho que tienen los electores a conocer esos precandidatos. Esto además no permite que los mismos puedan someterse al escrutinio público por medio de debates y otros instrumentos de intercambio de ideas. Sentencia 79 del 22 reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder a informaciones relacionadas en una investigación de tipo penal seguido en su perjuicio, desde que se señale formalmente como posible autor o cómplice de un hecho punible. Sentencia 94-22, el TC garantizó el derecho a la intimidad previsto
en el artículo 44 de la Constitución, por encima del derecho de seguridad personal, en ocasión de la instalación de cámaras de seguridad en el área de las escaleras comunes de un condominio, puesto que una de esas cámaras interfería en el domicilio privado del accionante. Sentencia 138-22, el TC declaró no conforme con la Constitución la ordenanza 0411, la resolución 903 y los artículos 1 y 2 de la resolución número 074 del Ayuntamiento Santo Domingo Este, que creó un impuesto para los servicios de publicidad y estableció el pago de tasas por la colocación de rampas, tanto en lugares de dominio público como las aceras, como lugares de propiedad privada, porque vulnera el derecho de propiedad a ser limitativo del mismo de forma desproporcional y ni haber emanado del Poder Legislativo. Sentencia 185-22. El TC estableció que el Banreserva es una entidad autónoma del Estado. Por ende, se ordenó entregar la información solicitada sobre un proceso de contratación pública de servicios para el cambio de imagen institucional sometido al principio de publicidad y, por tanto, las informaciones que se generen a partir de estos procesos deben estar disponibles a la ciudadanía, puesto que se trata de una información de libre acceso que se enmarca en el artículo 3A de la Ley 204. Sentencia 234-22. El Tribunal Constitucional estableció que la revocación de derechos parcelarios, oígase bien, cualquiera pensaría que en esta época, en el siglo XXI, estas cosas no pasan, siguen pasando desafortunadamente. Estableció el tribunal que la revocación de derechos parcelarios por el Instituto Agrario Dominicano, IAD, que no esté justificada en uno de los supuestos establecidos en las disposiciones del artículo 43 de la Ley 5879 de Reforma Agraria, modificada por la Ley número 5597, así como la no realización del pago compensatorio por el valor de la parcela, conforme lo previsto en el artículo 44 de la referida ley, representa un abuso, digo yo, un menoscabo, dice la sentencia, de los derechos de posesión de la parte accionante, actuaciones que se constituyen, dice la sentencia, en arbitrarias y por tanto susceptibles de ser tuteladas por la vía del amparo. Sentencia 265-22. Con base en el carácter inalienable del derecho que tiene toda persona de acceder, consultar y obtener sus datos personales, el Tribunal Constitucional reiteró la obligación que tiene toda autoridad pública de entregar los datos personales solicitados por su titular y, en caso de no ser posible satisfacer el requerimiento, proceder a explicar por escrito las razones que fundamentan su negativa. De lo contrario, la autoridad incurriría en silencio administrativo y en la vulneración del derecho de habeas data. Sentencia 332-22. El tribunal protegió el derecho de propiedad de una persona que el Estado había despojado del goce, disfrute y disposición de un inmueble, el actual Jardín Botánico Nacional, hace más de 68 años, porque aquí hay una administración que expropia y no paga, toma posesión y no paga, y después quiere exigirle a los ciudadanos que cumplan con sus deberes. Aunque el tribunal reiteró su criterio respecto a que la acción de amparo de cumplimiento no puede utilizarse con la finalidad de hacer efectivas decisiones jurisdiccionales, estableció que el escenario de esta sentencia, el escenario presente, es diferente, pues no se pretende dar cumplimiento a la ejecución de una sentencia, sino que las autoridades cumplan con el pago de un crédito cuyo origen se encuentra en la Ley 8611 y validado por una decisión que ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Sentencia 338 de 22. En ocasión de una acción de amparo
interpuesta contra la Organización Internacional de la Policía Criminal, Interpol, y la Policía Nacional, el TC reconoció que las alertas migratorias impuestas sin orden judicial resultan una medida arbitraria, irrazonable, ilegítima e inconstitucional que afectan los derechos a la libre determinación y tránsito, el debido proceso, la tutela judicial efectiva, y el derecho de defensa del accionante, atentando contra el principio de la presunción de inocencia. Sentencia 405-22, en ocasión de un recurso de revisión interpuesto contra una decisión que rechazó la acción de amparo promovida por la señora, ahí hay unas iniciales, como debe ser, actuando en su propio nombre y en el de su hijo menor de edad, el TC acogió el referido recurso, revocó la decisión del juez de amparo y ordenó a la administradora de fondos de pensiones reservas S.A. AFP Reservas la entrega de los porcentajes correspondientes por concepto de la pensión de sobrevivencia que les correspondía por la muerte de su compañero y padre de su hijo, con quien mantuvo una relación de hecho reconocida por la Constitución y que le había sido negada por la negada entrega parcial de la documentación correspondiente. El TC consideró irrazonable la exigencia demandada por la parte accionada de requisitos meramente formales, no establecidos en la ley, ya que los mismos implican una limitación y obstaculización al acceso al derecho a la pensión. Sentencia 411 del 22. El Tribunal Constitucional declaró no conforme con la Constitución los artículos 142 y 143 de la Ley 6500 sobre derecho de autor, en virtud de que violenta el principio de igualdad consagrado en el artículo 39 de la Constitución y el artículo 221 del referido texto supremo, ya que en virtud de las disposiciones impugnadas, la sociedad de gestión colectiva accionante, a diferencia de las demás, no puede cobrar ni recibir de manera directa las remuneraciones, compensaciones y fondos que se generen en favor de sus miembros, asociados o representantes. El tribunal sentó el criterio de que las sociedades gestoras colectivas deben tener la posibilidad de recibir y ejercer la defensa directa de los derechos patrimoniales de sus asociados, y no, como ocurre en la especie, que otra gestora haga los cobros y le entregue los montos que considera luego de deducirse sus gastos. Por fin, los músicos nuestros, los que pueden hacer deleitarnos con la música, tienen una decisión que los respalda. La sentencia 415 del 22, el TC consideró que la Administración Tributaria, antes de acudir al mecanismo excepcional de la determinación de tributos sobre base presunta, debe al menos haber intentado utilizar las amplias facultades de inspección, fiscalización e investigación con que están investidos sus funcionarios de la Administración Tributaria, de la Dirección de Impuestos Internos, por la Ley 1196, y así poder realizar la determinación de tributos sobre base cierta, y que la jurisdicción competente debió verificar si en efecto la Administración Tributaria ha señalado los hechos y circunstancias que le impedían utilizar este método de determinación de impuestos en vez del mecanismo de la determinación presunta, que, como ya se ha reseñado, es un procedimiento excepcional. Sentencia 484 del 22. El TC decidió que el legislador, más que regular y garantizar objetivamente el contenido esencial del derecho al sufragio, derecho al voto, delegó el desarrollo del mismo en la Junta Central Electoral. Se incurrió en un grave defecto legislativo. Por tanto, el tribunal declaró la inconstitucionalidad del artículo 99 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral 1519 sobre la automatización del proceso electoral. Pasemos ahora a un tema medularmente importante. Y es, señores, un tema al cual no escapa ningún tribunal constitucional del mundo.
lo hemos discutido en Corea, lo hemos discutido en Panamá, lo hemos discutido en Lituania. El tema lo hemos discutido en la República Dominicana, el tema de las sentencias pendientes de ejecución. En el tribunal reposa un total de 92 sentencias pendientes de ejecución por parte de distintas autoridades públicas o entidades privadas. En la actualidad, en un proceso moderadamente de avance, el tribunal cuenta con la unidad de seguimiento para la ejecución de sentencias, adscrita a la Secretaría del Tribunal, y el procedimiento conciliatorio para lograr la efectividad de las mismas, instituido mediante la resolución 1021 bis de fecha 27 de julio de 2021. Resulta difícil entender, óigase bien, resulta difícil de entender que del número ya señalado, de ese número, 58 casos de inejecución corresponden a entidades del gobierno central y entes autónomos, los que deben dar el ejemplo. Procederemos a partir de la próxima semana a notificar a cada uno de los entes concernidos para que cumplan con el mandato del artículo 184 de la Constitución, que reza fundamentalmente hablando de las decisiones del Tribunal Constitucional. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes y todos los órganos del Estado, y le vamos a otorgar un plazo razonable para ello. Transcurrido el mismo, haremos público el listado con los responsables, los números de sentencias y las acciones a emprender. Que se acabe eso. Aquí no se puede hablar del Estado de Derecho si una sola sentencia de un tribunal no se ejecuta, y sobre todo cuando es el Estado y sus entes los que deben dar el ejemplo, y lo que están haciendo es desconociendo esa obligación. En apretada síntesis y reservando, como yo señalé, un contenido ampliado para la versión impresa e inextensa de este discurso, el tribunal ha realizado una extraordinaria labor en sus dos vertientes, la jurisdiccional y la pedagógica. Nuestra jurisprudencia sigue abriendo surcos para fortalecer el Estado social y democrático de derecho, teniendo como sujeto esencial al ciudadano. La promoción de normas, principios y valores constitucionales se fortalece día tras día. Afortunadamente en nuestro país, si bien no todo es color de rosas, seguimos avanzando de tropiezo en tropiezo, entre conquistas y logros, por el sendero de la democracia y el fortalecimiento institucional. Mientras se percibe en muchas latitudes una recesión de la democracia, al decir del querido amigo intelectual Daniel Sobato, o un falseamiento del Estado de Derecho, expresión de nuestro caro amigo Alan Breuer Carías y de Humberto Romero Musi, nosotros vivimos en democracia y los actores políticos y sociales privilegian el diálogo al enfrentamiento estéril. Debemos profundizar la convivencia con justicia y paz social, manteniendo la fe inquebrantable en la eternidad de la República. Hoy se cumplen 210 años del nacimiento del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, el Cristo de la libertad, el primer constitucionalista dominicano, el apóstol de la libertad. Duarte fue nacionalista, patriota y antiimperialista. Ningún dominicano, ningún samanense puede olvidar lo expresado por el trinitario Juan Isidro Pérez. Y en fin, Juan Pablo, la historia dirá que fuiste el único vocal de la Junta Central Gubernativa
que con una honradez a toda prueba se opuso a la enajenación de la península de Samaná, cuando tus enemigos, por cobardía, abyección o infamia, querían sacrificar el bien de la patria por su interés particular. Termino la cita. Hoy y siempre debemos recordar algunas de las sentencias dictadas por Duarte. Cito: el buen dominicano tiene hambre y sed de justicia a largo tiempo, y si el mundo se la negase, Dios, que es la suma bondad, sabrá hacérsela cumplida y no muy dilatado. Y entonces, ay de los que tuvieron oídos para oír y no oyeron, de los que tuvieron ojos para ver y no vieron la eternidad de nuestra idea, porque ellos habrán de oír y habrán de ver entonces lo que no hubieran querido oír ni ver jamás. Sigue Duarte: trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Trabajemos sin descansar. No hay que perder la fe en Dios, en la justicia de nuestra causa y en nuestros propios brazos. Nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria. Los enemigos de la patria, por consiguiente nuestros, están todos muy acordes en estas ideas: destruir la nacionalidad, aunque para ello sea preciso aniquilar a la nación entera. Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. La nación dominicana es la reunión de todos los dominicanos. La nación dominicana es libre e independiente y no es ni puede ser jamás integrante de ninguna otra potencia, ni el patrimonio de familia ni persona alguna propia, ni mucho menos extraña. Nuestra patria ha de ser libre e independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla. No es la cruz el signo del padecimiento, es el símbolo de la redención. Sed justos, lo primero, si queréis ser felices. Ese es el primer deber del hombre. Y sed unidos, y así apagaréis la tea de la discordia y venceréis a vuestros enemigos, y la patria será libre y salva. Yo obtendré la mayor recompensa, la única que aspiro, al veros libres, felices, independientes y tranquilos. Entre los dominicanos y los haitianos no es posible una fusión. Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán siempre víctimas de sus maquinaciones. Oh Juan Pablo, oh Padre nuestro, que con los demás padres de la patria nos guía, que sea hoy tu natalicio incitación para el amor a la patria, a la dominicanidad, en el respeto de los valores democráticos. ¡Viva la República Dominicana! ¡Viva Juan Pablo Duarte! ¡Vivan los padres de la patria! Muchas gracias. Y con este discurso de rendición de cuentas llegamos a la parte final del programa del día de hoy y les esperamos la próxima semana, donde veremos todas las incidencias del 11º aniversario del Tribunal Constitucional, que incluyó una ofrenda floral, una misa de acción de gracias y este discurso de rendición de cuentas. Hasta entonces.